Darte gracias, Señor. Este tiempo que nos das para aprender tu palabra, pedimos tu guía, tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de ella a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, buenas noches nuevamente, bienvenidos. Vamos a empezar nuestra clase. Envié a sus correos todo el material para esta clase. Dentro de ese material les compartí el manual del alumno. ¿Ok? Ahora, en cuanto al manual del alumno, como usted lo ve en pantalla, el manual del alumno va a ser donde ustedes puedan tomar sus apuntes, pero también va a ser el lugar donde ustedes realicen sus deberes. ¿Ya? Vamos a revisarlo en un ratito más. ¿Ok? Entonces dice: el estudio de la materia de taller de griego proveerá a los estudiantes las herramientas adecuadas para realizar un análisis completo de una carta del Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio desde cero. Así es que cualquier falencia, cualquier cosa que yo no pude explicarme bien en las materias de griego 1, griego 2, esta es la oportunidad para que quede claro todo cómo lo hacemos. ¿Ok? En cuanto a este tema general, esta meta general, hay objetivos. En cuanto a los conocimientos, dice conocer las herramientas básicas para realizar un análisis completo de una carta del Nuevo Testamento. Usted conoce ya varias herramientas. Vamos a revisar todo eso. En cuanto a habilidades, obviamente se necesita aplicar estas herramientas a la carta del Nuevo Testamento para poder realizar un análisis completo del texto, ¿sí? La actitud, la dependencia nuestra en la sabiduría de Dios y en la obra del Espíritu Santo es esencial. Eso marca una tremenda diferencia cuando el creyente está dependiendo de la sabiduría de Dios y está dependiendo de la obra del Espíritu Santo para cualquier entendimiento, cualquier comprensión de su palabra. ¿Ok? En cuanto a los requisitos, va a haber deberes semanales, asistencia importante también, por supuesto, y el sistema será el mismo: lecturas, preguntas y respuestas, gráficos para aclarar algunos conceptos de la materia y aquí debe ser taller de griego, ¿ok? En cuanto a las calificaciones, los deberes son el 50%, asistencia, participación, exámenes. Ahí está la forma en la que califico. Copiar, por supuesto, es una ofensa seria. Hay una deficiencia en el carácter de aquel creyente que copia. ¿Ok? Tiene una bibliografía, que buenos libros, algunos de estos muy buenos libros que se puede usar para profundizar los conceptos de la materia de taller de griego. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Ahora, lo primero que necesitamos hacer es hacer un análisis textual. Puede ser que hay nombres diferentes, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Vamos a hacer un análisis textual. Sí, tenemos algún problema con el audio. No se olviden, por favor, de silenciar sus micrófonos cuando no están preguntando, ¿ok? Análisis textual. Ahora, hay varias herramientas. Sí.
No sé cuál es el problema, pero hay varias. Algún micrófono está. Hay varias herramientas que nosotros podemos usar, ¿sí? Hay varias herramientas que nosotros podemos usar y ahí tiene usted algunas ideas, ¿ok? La herramienta Word es una de las herramientas que se puede usar. Entonces, voy a explicar rapidito todas estas para que dependiendo de cuál es la que usted utiliza, usted pueda familiarizarse y saber cómo hacer un análisis textual, ¿ok? Empezamos con esta. Vamos a hacer un análisis de Tercera de Juan, ¿ok? Tercera de Juan. Tercera de Juan hay 15 versículos, así es que tenemos una carta completa y esa es la razón de por qué, de ser una carta pequeña, por qué la escogí, ¿ok? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Debe usted irse a esta pestaña que dice comparar y, perdón, paralelo. Escoge esta opción de paralelo y ahí le va a permitir seleccionar diferentes versiones. Entonces voy a seleccionar primeramente Reina Valera 1960, sin nada de morfología, solo la versión Reina Valera. Voy a seleccionar cualquiera de estas dos. BTX es Biblia textual. Biblia textual o la Biblia de las Américas. Cualquiera de las dos nos sirve para lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a seleccionar Biblia de las Américas. Y vamos a seleccionar la nueva versión internacional. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos ahí las tres Biblias, Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas y NBI, ¿ok? Ahora, es importante que usted sepa por qué la sugerencia de poder usar estas Biblias. Una Biblia literal, Reina Valera 1960 es una Biblia literal. La diferencia entre Reina Valera 1960 y otras dos Biblias literales, que es la Biblia textual o la Biblia de las Américas, es que Reina Valera utiliza unos cuantos manuscritos que estuvieron disponibles en el momento en el que se hizo la traducción, mientras la Biblia textual y la Biblia de las Américas se nutre de los más de 5,000 manuscritos que actualmente hay para su traducción. Entonces, mientras más manuscritos, se puede hacer comparaciones y se puede llegar a un texto de la Biblia más cercano al original, al que fue inspirado por Dios. No tenemos los manuscritos originales, no tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, no tenemos. Todo lo que tenemos son copias. Eso no afecta nuestra fe, no debería afectar nuestra fe porque Dios ha sido un Dios soberano que ha cuidado su palabra, pero sí hay diferencias. Reina Valera 1960 va a tener diferencias con otras Biblias literales, ¿ok? Ahora, es importante saber que toda Biblia, sin excepción, tiene un proceso de interpretación. Cuando decimos una Biblia literal, no significa que ahí no han metido mano nadie en esas versiones de la Biblia. En cualquier idioma, toda Biblia ha pasado por un proceso de interpretación. Toda Biblia. Cuando se hace una traducción,
no se puede copiar literalmente lo que dice, hay que hacer un proceso de adaptación y hay que hacer un proceso de interpretación para que lo que se está diciendo sea entendible en el idioma en el que se está traduciendo. Entonces, toda Biblia, sin excepción, tiene un proceso de adaptación e interpretación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre una Biblia literal es que las Biblias literales han tratado de minimizar a la más baja expresión, llegar a no hacer mucho trabajo de interpretación, ¿sí? Mientras una Biblia dinámica, y ahí tiene dos opciones, hay más, pero Nueva Versión Internacional y Biblia Latinoamericana, son Biblias dinámicas. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que mientras una Biblia literal trata de mantener el mensaje literal con la gran debilidad de que la gramática y los datos históricos se mantienen literales y podemos tener problemas en el entendimiento, ¿sí? Una Biblia dinámica, en cambio, lo que hace es un proceso de adaptación que va a una adaptación gramatical, es decir, las palabras que se usan van a ser usadas, las que van a entender, las que van a tener un entendimiento para nosotros, si es una traducción en español. Esa es una gran ventaja, ¿ok? Usted va a encontrar videos que llegan a descalificar a varias versiones de la Biblia. Videos que hablan mal de la Reina Valera 1960, de la Biblia textual, de la Biblia de las Américas, de NBI, de un montón de videos. Y hay mucha gente que se engancha con eso y está cambiando de versión, de un momento a otro y está enfatizando alguna versión de la Biblia porque esta sí es la verdadera y esta es la correcta. Toda versión ha pasado por un proceso de adaptación, ha pasado por un proceso de interpretación. La Biblia que usted tiene en sus manos, la versión que a usted le gusta, que usted prefiere, esa es una buena Biblia. Así es que no tenga cuidado de eso. Hecha esa diferencia, nosotros vamos a utilizar dos Biblias literales, Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas o Biblia textual. Yo le mandé a su correo la Biblia textual del Antiguo y Nuevo Testamento, puede usarla, es una Biblia literal también, y una Biblia dinámica que es la NBI. Hacer una comparación entre estas tres versiones va a ser útil, no para criticar una versión, sino más bien para notar las diferencias que existen y que nuestro entendimiento pueda ser mejor, podamos aprovechar mejor nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y para eso es lo que vamos a leer Tercera de Juan en 3 Biblias diferentes para este ejercicio, para sacar provecho, no para criticar por qué Reina Valera dice esto, por qué la NBI le han criticado un montón, así es que esta versión es mala, es no entender el proceso de adaptación y no entender el proceso de interpretación en una Biblia dinámica que lleva a personas a criticar diferentes versiones. ¿Ok? Ahora, usted puede hacerlo en Eastword. Y ahí usted ya tiene seleccionado. Busca la pestaña paralelo y va escogiendo Reina Valera 60, la Biblia de las Américas o Biblia textual y la NBI. Y usted tiene ahí todo esto. ¿Sí? Entonces vamos a leer versículo 1 en las 3 diferentes versiones
y vamos a observar las diferencias que puedan existir entre ellas. Pastor ¿Ok? Fernando, Sí, dígame. una preguntita. En todo este proceso de las traducciones de las Biblias, ¿cuánta confianza nos dan las Biblias de traducción católicas? Hay algunas también Biblias de traducción católicas. ¿Nos beneficiaría también pegar una revisión de cada pasaje también en esas versiones? Ok, en mi programa Logos, cuando yo hago esto, usted observe, usted observe esta Biblia. Esta es una Biblia, esta es una versión de, de la Biblia católica, Biblia de Jerusalén latinoamericana. Es la versión que se utiliza para algunas de las Biblias católicas. Y es muy bueno que usted lo haga. Observe, ya que estamos en eso, observe un detalle aquí. Cuando yo leo las tres versiones, yo voy a darme cuenta que Reina Valera dice anciano, la Biblia textual anciano, y esta Biblia de Jerusalén dice presbítero. Wow, están haciendo algo raro. No, no están haciendo nada raro. Si usted se fija en su Biblia y en su interlineal, usted va a observar que la palabra anciano lo puede ver abajo. Observe cuál es la palabra griega que se traduce en nuestras Biblias. Presbítero. Así es que anciano no tiene primariamente un matiz de edad en el caso de Juan aquí. Aquí tiene un matiz de ser una persona que está sobre la iglesia cumpliendo una función especial. Y cuando aprendamos el contexto histórico, usted va a darse cuenta que hay mucho apoyo para creer que Juan era el presbítero de las 7 iglesias de Asia a las que él escribe en Apocalipsis. Y por eso este detalle en la traducción cuando aparece presbítero. ¿Sí? Entonces observe el detalle en la comparación. Nosotros podemos usar todo eso. Ahora, sí debemos tener cuidado con Biblias que son paráfrasis, porque por dos razones. Primero, son hechos por una sola persona. Algunas paráfrasis, algunas de esas versiones es hecho por una sola persona. Generalmente las otras versiones de la Biblia es un grupo de personas y cada uno de ellos es experto en cierta área de la hermenéutica, del exégesis, y eso nutre para el proceso de traducción. Algunas de esas versiones se llaman versiones libres. Entonces, no les preocupa tanto el hecho de ser exacto en cuanto a las palabras. El énfasis que quieren dar es el énfasis de que sea entendible. Sí, Dios habla hoy, por ejemplo, es una versión libre. No es que está mal leer, pero yo debo hacer una comparación con Biblias que son literales, Biblias que son dinámicas, y si quiero incluir una Biblia, si quiero incluir una paráfrasis o quiero incluir una Biblia de versión libre como Dios habla hoy, está muy bien. Voy a observar ciertos detalles y ciertas diferencias que me van a ayudar en mi comprensión. ¿Ok? Pero sí, es muy buena opción utilizar otra versión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Sí. ¿Tienen preguntas? Díganme nomás, por favor. Bueno, sí, una observación, ¿no? Cuando leemos la Biblia católica ya debemos entender, ellos han puesto su teología en la Biblia católica.
Porque, por ejemplo, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento de Jesús y vienen los ángeles y cantan. En nuestras versiones dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Pero ya en la Biblia católica dice paz para con los hombres de buena voluntad. Entonces ya llama la atención que hay que leerlo con mucho cuidado. Ok. Ok. Ahora, Biblia, Eastword, usted ve cómo usted ya puede hacer esto. ¿Sí? Si usted está usando este programa, así lo puede hacer. ¿Ya? Ahora, hay otras opciones. Aquí tiene usted, y en sus apuntes usted tiene todas las páginas para que usted pueda ir acá. Aquí tiene la Biblia paralelo. ¿Sí? Usted va acá donde dice paralelo, escoge la cita bíblica, tercera de Juan en este caso, y usted observa las versiones que le aparecen. Le aparece el versículo 1 en la Biblia de las Américas, Nueva Biblia Latinoamericana, Reina Valera Gómez y todo eso. Entonces, escoge 3, Biblia de las Américas, Nueva Biblia Latinoamericana y Reina Valera 1909. Y hace la comparación. Lee versículo 1 y saca las notas. Luego va a versículo 2 y lee de nuevo en las 3 versiones y saca sus notas. ¿Ok? Es otro lugar donde usted puede ir. Hay este link, Bible. Usted se va a internet, ¿ok? Y puede observar. Oh, perdón. Deje de compartirles. Ok. Ahí sí. Ok. Esto está en inglés, no es difícil porque aquí usted coge y pone leer la Biblia, pone el pasaje, tercera de Juan, pone enter y le aparece. Y usted puede leer la Biblia ahí. Déjenme ver una cosita. Oh, a ver. Creo que es aquí. Perdón, debo coger las Biblias en español. Sí, pone tercera de Juan y debería aparecernos. Disculpen un ratito. Ok, creo que es ahí. No sé cómo hacer. Lo hice hoy temprano, pero hay algún problema aquí. Perdón. Ok. No sé por qué no puedo. Lo hice hoy en la mañana, pero hoy no lo puedo hacer. Ok. Tiene la opción de Biblia paralela. Biblia paralela.
La otra opción que tiene es, si usted tiene celular, puede bajarse este app y lo escribe así y puede bajarse y puede hacer lo mismo. Si tiene logos, puede hacerlo como yo lo hice desde aquí, comparador de versiones, y lo puede hacer desde aquí sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los primeros versículos. Usted lo va a hacer, los primeros versículos, ¿ok? Entonces, voy a hacer el primer versículo. Recuerde que aquí usted va a llenar su hojita para presentar esto como deber. Entonces, en la cita, usted va a poner versículo 1, Reina Valera 1960, dice: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en verdad. Biblia textual dice: el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Biblia de Jerusalén dice: el presbítero al querido Gallo, a quien amo según la verdad. Ok, yo voy observando, voy anotando ciertas cosas que me parecen interesantes. En Reina Valera dice anciano, en Biblia textual anciano, y en la Biblia latinoamericana dice presbítero. La idea no solo es anotar las diferencias. Aquí estoy anotando una diferencia, obviamente, y esta diferencia me marca ahí, y yo voy a tomar una nota para no olvidarme en mi estudio. Entonces yo pondría en mi nota: ¿por qué en vez de palabra anciano usa presbítero? ¿Ok? Esto tiene que ser lo más corto posible, ¿ok? Lo más corto posible. Voy al mismo versículo 1. Me salta otra. Pregunta. Sí. Bueno, es sobre la tabla, que, o sea, nosotros en Dinámica tenemos nueva versión internacional Biblia latinoamericana y estamos comparando la de Jerusalén, no importa eso. Sí, como dije, Biblia textual o Biblia de las Américas tiene el mismo concepto. Es una Biblia literal que ha utilizado más de 5,000 manuscritos. Entonces, cualquiera de las dos va a darme la información que necesito. Si tengo a mano Biblia textual, usted tiene Biblia textual a mano porque le mandé a su correo, la usa. Si tiene una Biblia de las Américas, la usa. No hay problema. En cuanto a NBI, usted usa una NBI o usa la Biblia de Jerusalén latinoamericana, la que usted prefiere. Estas dos Biblias son Biblias dinámicas, así es que en el concepto van a manejar la traducción de manera muy similar. ¿Ok? Ahora, en verso 1 dice: en verdad. ¿Sí? Quien yo amo en verdad. En Biblia textual, en verdad. Y la Biblia dinámica dice: según la verdad. Aquí hay una diferencia. Para mí, por lo menos, hay una diferencia que salta a la vista. Yo le amo verdaderamente. El anciano está amando verdaderamente a Gallo. Es lo que están diciendo las dos versiones. Pero la otra versión dice según la verdad. Es decir, le ama en concordancia con la verdad.
¿Cuál es la idea? ¿Cuál de las dos es la opción? Entonces, ese detalle que me saltó a mí a la vista, yo lo voy a poner aquí en mis notas. ¿En verdad o según la verdad? Entonces, me salta a mí a la vista esta diferencia. Y la pongo. Pastor. Sí, deme un segundito. Para que en el proceso de estudio yo voy a darme cuenta de este detalle y voy a tener que, y vamos a ver cómo encontrar respuesta a estas preguntas que van surgiendo. Sí, dígame por favor. En la versión Reina Valera del 60 está en la verdad. En la siguiente dice en verdad. Parece que esta es la que más se entiende. Ok. Sí, es otro detalle. Ajá. Entonces, la idea de este análisis textual Disculpe. es darnos cuenta de que hay diferencias. En griego 1 yo les enseñé a hacerlo desde el griego, ¿sí? Y usted recibió un archivo donde si junto a su Biblia y a un interlineal podría usted hacer el intento de hacerlo en griego, pero observe que aquí en el español salta a la vista una diferencia. Juan le ama a Gayo en la verdad, le ama a Gayo en verdad, o le ama a Gayo según la verdad. Entonces, el ejercicio pretende que nosotros leamos la Biblia, que nosotros interactuemos con el texto bíblico y que nosotros, al observar esas pequeñas diferencias, podamos pensar y pensar y pensar en el texto del que vamos a enseñar. ¿Ok? Hermano Eric tenía una pregunta. Sí, gracias, pastor. Disculpe, en el eSword hay una versión que dice Jerusalén 1976. ¿Esa también es dinámica? Jerusalén. Sí, para utilizarla en vez de la NBI. No la tengo. JER dice. Sí, JR. sí, es la misma Biblia. Ajá. Es la misma que usted está utilizando en su logos. Entonces, sí. no, ¿podemos usar esa en lugar de la NBI? Sí, está muy bien. No hay Porque problema. en esa también menciona el asunto del presbítero y es más. Ya. Entonces, Sí. eso quería usar esa en vez de la NBI. Sí, ok. Gracias. Entonces, hagan este deber, ¿ya? Hasta el versículo 15. Va a llenar esta tablita. Por favor, la idea es que usted no vaya a hacer esto larguísimo. La idea no es eso. La idea es, recuerde que este documento que estamos llenando aquí, esto es lo que usted va a utilizar para familiarizarse con el texto bíblico. Así es que la idea no es que sea larguísimo. Si usted quiere poner información acerca de esto, ya cuando escriba la enseñanza de la que va a predicar o la que va a enseñar, ahí puede poner más información. Pero la idea es que tengamos una tabla que visualmente nos ayude a nosotros a darnos cuenta de esos pequeños detalles que pueden haber y cómo esos pequeños detalles nos fomentan en nosotros el preguntarnos, ¿cómo le está amando Juan a Gayo? ¿En la verdad? ¿Según la verdad? Reina Valera y Biblia de Jerusalén parece que esto es similar, pero la Biblia textual dice en verdad. Hay una diferencia ahí. ¿A quién hago caso? Más que levantar una duda, es ponerme a pensar.
ponerme a pensar en el texto bíblico. ¿Ok? Entonces la idea es hacer este ejercicio. ¿Ok? ¿Preguntas en cuanto a esto? Ok. Recuerde que esta es la primera parte de dos partes. La primera parte de su deber para de hoy en 15, porque la próxima semana no tenemos clases por el feriado. Entonces, esta es la primera parte, lo que usted tiene que llenar y mandar. Lleno esta tabla, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, con todas las diferencias que usted observe. No puede usar ningún tipo de ayuda, solo Biblia, nada de comentarios, nada de... No, es importante que nosotros aprendamos que en el proceso de enseñar un pasaje de la Biblia, yo tengo que ir primero a la Biblia, debo interactuar con la palabra de Dios y después al final sí habrá un momento donde puedo beneficiarme, puedo nutrirme de lo que Dios les ha enseñado a otras personas, a través de comentarios. Pero la idea de esto es, yo voy a interactuar con la palabra de Dios, con la Biblia. Voy a dar espacio, lugar para que Dios me hable, para que Dios me muestre. Así es que solo Biblia se puede usar. Una pregunta. Sí. En el versículo 2, por ejemplo, están las tres traducciones ahí. Uno dice amado, y el otro dice querido. ¿Se supone que son sinónimos y no los tenemos que anotar en esta vez? ¿O no son relevantes? Ok, recuerde que la relevancia la da usted. Si para usted es similar, ok, no lo pone. Ahora, si para alguien dice, no, pues para mí amado y querido sí es diferente. Entonces, lo pongo porque yo estoy viendo una diferencia ahí entre amado y querido. Entonces, hay una diferencia ahí y si yo quiero, lo anoto. Recuerde que la idea de este ejercicio es que usted, cuando ya lleguemos casi al final, usted vaya dando respuesta a la mayoría de las preguntas que aparecen aquí en este ejercicio. ¿Sí? No es que la una versión está mal, es inexacta, simplemente está usando otra palabra. ¿Cuán extenso esto lo hace? Dependiendo de su criterio que salte a la vista. ¿Amado es lo mismo que querido? Sí, para mí sí. Para otros no, para mí no. Entonces lo pongo porque necesito este detalle, me parece significativo para poder comprenderlo, para poder entenderlo y para poder luego enseñarlo y explicar. ¿Sí? Ok. Pastor, una pregunta. Si me escucha, Sí, que tuve, porque la computadora no tiene audio. Ahí donde usted puso, por decir, aquí donde dice, porque en vez de la palabra anciano usa, debemos poner así, por decir si hay diferencia y si está reemplazando la palabra, también debemos nosotros poner en pocas palabras, como usted dijo. Puede aparecer otra cosa y debemos describir qué es en la nota. Sí, la nota me va a servir a mí para darme cuenta de que en el momento en el que estoy haciendo yo esto, salta a mi vista ciertas preguntas, ciertas inquietudes. Ok, ay. Y eso es importante tenerlo ahí, porque la idea es que nosotros podamos encontrar respuestas a todo esto. Y vamos a ver cómo obtener respuestas para entender todo esto. Pero la idea es que como usted tome nota a través de hacer una pregunta o a través de una frase, a través de una palabra, lo que yo debo hacer es interactuar con el texto bíblico. Y al interactuar con el texto bíblico, yo voy a observar que
que hay cosas que saltan a la vista, que generan en mí preguntas, inquietudes que yo me estoy haciendo a la hora de leer. Es leer de manera diferente, porque probablemente si usted lee de corrido, estas cosas ni cuenta se dio. Ok. Y como dice Eri, usted mandó a nuestro correo la Biblia y no, como decía él, no es igual que como la que está aquí, que usted tiene en la pantalla. Pero sí se puede usar la otra, no importa si no. La Biblia textual sí es igual. La que yo mandé es la Biblia textual. ¿Cuál? Ok. Ya. La que mandé es Biblia textual. Ya, pastor. Gracias. ¿Ok? Ahora, si por un acaso alguien no tiene una NBI, no tiene una Biblia latinoamericana, use la que tiene a mano. Ahora, en internet, como vimos en Eastword o en la Biblia paralela, aquí hay, mire, todas las versiones que usted tiene. En español, Reina Valera Gómez, Reina Valera Biblia Jubileo. Aquí hay varias Biblias que nos pueden ayudar a hacer el ejercicio. ¿Ok? Ahora, la segunda parte del deber tiene que ver con el contexto histórico. ¿Sí? El contexto histórico en el entendimiento de la palabra de Dios es sumamente importante. Yo necesito saber las circunstancias históricas que están atrás del pasaje que yo estoy leyendo y yo quiero enseñar. ¿Cuál es la historia? Y cuando hablo de contexto histórico, me refiero a la parte de la historia, es decir, cuáles son las circunstancias, quién era el autor, quiénes eran los destinatarios, qué dificultades estaban teniendo. Recuerde que el contexto histórico hace referencia también a la parte geográfica, en qué lugar se encontraban cuando se escribió. El contexto histórico tiene que ver con la parte literaria, el contexto histórico tiene que ver con la parte socioeconómica, política, religiosa. Entonces, toda esa información que generalmente no le presto atención a la hora de estudiar la Biblia, esa información es esencial para mi comprensión del texto, del texto bíblico. ¿Sí? Debo hacer eso. Ahora, ¿cómo lo hago? Y aquí tiene usted una tabla. Análisis del autor. Ok, entonces voy a usar una Biblia. Si quiero utilizarla, si quiero utilizar las tres Biblias, no hay problema, pero necesito usar una Biblia. Reina Valera, Biblia textual o cualquier otra. Lo que voy a hacer es buscar en los 15 versículos de Tercera de Juan información acerca del autor. ¿Ok? Entonces ahí tengo Tercera de Juan. Dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en verdad. Ok, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el verso 1 acerca del autor? Entonces pongo versículo 1, me dice que es anciano, es viejo. No, ¿por qué, pastor? Porque yo lo veo, porque yo en mi lectura lo veo así. Pero si estamos ya anteriormente comparando con el presbítero, no creo que ya se le debería poner que es viejo. Okay, no sé, ¿no? Ok, exacto. En el
interactuar en el interactuar con la palabra de Dios, yo voy a ver si esto es una referencia a la edad o es una referencia a la posición que Juan ocupaba. Si usted lee por primera vez este versículo, esta apreciación de que es viejo es la apreciación a la que usted llegó. En el proceso, estas tablas que estamos haciendo van a llegar a pulirse. Pero ok, si ya llegamos a otra conclusión, que no quiero darle un dato porque usted lo va a descubrir, pero usted va a darse cuenta de que esta referencia a que es viejo no es descabellado, o sea, no es incorrecto, pero ok, la dejamos ahí. Tienes razón también, porque ya fue escrito después por los años 90, entonces ya tenía su edad, pues. Exacto. En el caso de Juan, ahí coinciden los dos detalles. Era anciano de edad, pero también anciano maduro o presbítero en cuanto a dignidad. Ok, y esos detalles yo lo voy escribiendo acá. Si yo ya veo ese detalle, entonces es anciano, es viejo y es presbítero. Ok, yo ya veo eso, ya lo pongo. Ok, verso 1. Dice, el anciano Agayo, el amado a quien amo en verdad. Juan expresa amor a un hombre. Ese es otro detalle que yo veo en el verso 1. ¿Sí? Y aquí podríamos hablar mucho acerca de este tema. Ok, un hombre expresando amor a otro hombre. Y en ciertas circunstancias eso se ve mal cuando es totalmente natural como un creyente ama a su amigo, a su compañero gallo. Pero es una característica aquí de Juan. Juan ha aprendido a expresar amor a su compañero ministerial. Esa es una característica de Juan aquí. ¿Ok? Entonces, toda esta tabla, cuando ya esté llena y cuando yo la reviso, ya llena, la reviso, esto va a contribuir para mi entendimiento, mi mejor comprensión de la pequeña carta de tercera de Juan. ¿Ok? Entonces estamos analizando el contexto histórico. ¿Quién era el autor? ¿Cuáles eran las características del autor? ¿Qué cosas dice el texto bíblico en cuanto al autor? Estoy analizando al autor de esta carta. Después de terminar con los 15 versículos, me voy a el análisis de los destinatarios. ¿Sí? ¿A quién escribe Juan? Ok, dice, el anciano Agayo, el amado a quien amo en verdad. Ok, y en el verso 1 me muestra que es Gayo. Es uno de los destinatarios. Debo ver si es el único o es uno de los destinatarios, pero aquí hace referencia a Gayo. ¿Sí? Este Gayo, puedo poner ahí mismo una característica: merecedor de amor. Algo bueno estaba haciendo este Gayo con Juan, que merecía ser amado por él. Es una característica de Gayo. ¿Ok? ¿Veo algo más en verso 1 en cuanto al destinatario? Ok. Voy con verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué característica observo yo acerca de
acerca de este destinatario. Debe ser, como usted observa, el ejercicio es para llenarlo, para poner una oración, una frase, una palabra. No es para que usted me mande del versículo 1, me mande 3 páginas. No, no es para eso. Porque la idea es que visualmente, cuando yo termine esto, yo visualmente en 3 o 4 hojas, yo pueda ver todo el trasfondo histórico. Y cada vez que voy a enseñar Tercera de Juan, yo puedo ver, ok, aquí leyendo este análisis del autor, del destinatario, puedo darme cuenta rápidamente de ese trasfondo histórico que está atrás de esta carta. ¿Ok? Llenamos este cuadrito, los 15 versículos. Recuerde a quién analizamos, a los destinatarios. Si hay 1, si hay 2, si hay 3, en la lectura me voy a dar cuenta de eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Pastor, Seguimos. una pregunta, Sí, discúlpeme. dígame. ¿Podemos nosotros poner conforme lo que tal vez pensamos en sí? Por ejemplo, el anciano Gallo se me venía a la mente como anciano, como pastor y Gallo como la oveja en este caso. ¿Podría ser algo así? O... Sí, podemos poner, podemos redactar como nosotros queramos. Obviamente, la redacción tiene que estar basada en lo que estoy leyendo. ¿Sí? En lo que el texto me dice. Yo no estoy sacando información de otra parte de la Biblia. Porque yo puedo saber, yo puedo saber que la palabra anciano en la Biblia se utiliza para hacer referencia a un pastor, para hacer referencia a un presbítero, para hacer referencia a un anciano por su experiencia, por su experiencia espiritual. Sí, no voy a importar información de otra parte de la Biblia. No, estoy analizando Tercera de Juan. Así es que lo que saque yo en mis conclusiones debe ser de Tercera de Juan. No estoy analizando otra parte de la Biblia. Así es que debo tener cuidado de importar información, importar conceptos que vienen de otro lado de la Biblia, cuando aquí no se está diciendo eso. Debo hacer un análisis de Tercera de Juan. No estoy haciendo un análisis de otros versículos o de otro libro. Debo concentrarme en Tercera de Juan y dejar que Dios me hable a través de Tercera de Juan. Gracias, pastor. Ok. ¿Algo más? Ok. En el contexto histórico, yo voy a llenar esto. Fecha. Ya dijo alguien año 90. Ok. Tercera de Juan no dice año 90. Eso salió de algún otro lado, de algún comentario, de algún otro lado. Porque Tercera de Juan no dice que fue el año 90. Debo centrarme en lo que dice Tercera de Juan. Debo ser fiel a lo que el texto dice. No traer información de otro lado. No. ¿Qué dice Tercera de Juan? Eso es lo que estoy analizando. ¿Dice algo de la fecha? Si dice algo de la fecha, lo pongo. ¿Dice algo del lugar? Lo pongo. ¿Dice algo del tipo de literatura? Ok. ¿Qué tipo de literatura es? ¿Qué tipo de literatura es Juan? Tercera de Juan. Argumentativa. Ok. Ese es el género. Epístola. Exacto. Tipo de literatura es una carta.
¿sí? Género literario es argumentativo. Palabras claves. Leo tercera de Juan, ¿cuál es una palabra clave? Las palabras claves muchas veces son palabras que se repiten. Entonces, si yo veo una palabra que se repite varias veces, ahí hay un énfasis especial. ¿Por qué? Porque la está usando, ¿por qué repite? ¿Por qué repite esa palabra? Y sin haber leído toda tercera de Juan, observe aquí. ¿Verdad? 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 Mire, ¿por qué repite tres veces verdad? Es una palabra clave. Eso es algo que tengo que prestar atención. Entonces, anoto eso. Anoto palabra clave, verdad. Porque eso me va a servir cuando continúe el análisis. ¿Ok? Si va teniendo preguntas, hágalas, por favor. Puede ser amado también. Sí, claro. Cada uno de ustedes leyendo y haciendo todo el ejercicio, usted va a darse cuenta de que al leer y releer la carta, van saltando cosas que en una primera lectura puede ser que pasó por alto, pero ya veo amado y veo amado. ¿Sí? Puede ser una palabra clave, lo pongo. ¿Sí? ¿Ok? Pastor Fabiancito, apague su micrófono. ¿Sí? Ok. Entonces, en el plan de estudios que usted ve ahí, que usted ve en pantalla, observe. Primero de octubre, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la introducción y el análisis textual. ¿Ya? Para el 15 de octubre, que nos volvemos a ver, ¿qué debe haber hecho usted? Debe leer tercera de Juan y anotar las diferencias. El primer cuadro. Para el 15 de octubre, ¿qué debe hacer? Leer tercera de Juan y anotar las características del autor, de los destinatarios, el género literario y palabras claves. Había una más, ¿no es cierto? Había tipo de literatura, género literario y palabras claves. ¿Ok? Así es que ese es el deber para la próxima clase. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes, por favor? Disculpe, pastor, ¿por qué las otras versiones no tienen versículo 15? ¿Cuáles otras? A ver. ¿Seguro? ¿Sí? La RB, la Reina Valera 60, 14 y 15 está puesta ahí mismo. La latinoamericana termina en 14 y la de Jerusalén termina en 14. De las tres que estoy revisando. Usted ve en pantalla y sí observa que tiene versículo 15. No, más abajo ya no hay nada.
Mire, Estoy en el eSword. En el eSword, que yo termina en 14, la de Jerusalén y la Biblia de las Américas. no si está, si se fija, observe que dice aquí, tercera de Juan 1:15. No sé si observa. Este de aquí es, ¿y cuál es esa de ahí? La Biblia latinoamericana. Ese es, no, Biblia de las Américas y Claro. la NBI. INBI. La de Jerusalén dice 14 y la BLA. BLA. Esa se llama, la BLA dice la Biblia latinoamericana. Pero ¿Cuál es la segunda versión, pastor? La Biblia de las Américas. sí, Biblia de las Américas es esta. Tampoco tengo. Ahí dice, tercera de Juan 1:15. La paz sea contigo. Estoy revisando en la Biblia que se denomina Biblia Jubileo. Biblia Jubileo. Tampoco está el versículo 15, pero el contenido del versículo 15 está en el 14. O sea, no aparece el número 15, pero el saludo final del versículo 15 está como parte del texto del versículo 14. Sí, En la Biblia que se llama Biblia Jubileo. sí, ahí dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Ese es verso Ahí llega. 14. Paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos por nombre. Verso 15. Sí. Pero solo lo tienen como verso, no hacen la división como nosotros lo tenemos. Esta versión de Jerusalén 1976 no tiene versículo 15. Entonces le voy a usar mejor a la NBI. Sí, Mejor. sí, la idea es que usted pueda, que puedan interactuar entre tres versiones que son distintas desde cierto punto de vista, y eso va a nutrir la comprensión y va a generar preguntas e inquietudes que lleguen a ayudarle a comprender mejor la carta. ¿Ok? Gracias, pastor. Pastor, ahí, por ejemplo, ¿le puede poner la anterior, por favor? El eSword que tiene usted. Sí. Ahí, por ejemplo, dice, en el cuadrito empieza en 14 y ya no hay un cuadro que dice 15. No hay ¿Verdad? el cuadro, pero si usted lee, aquí Entonces, dice tercera de Juan sí. 1:15. Pero ¿por qué le ponen juntos? Y si usted se da cuenta, la NBI le tiene en el mismo cuadro, ahí mismo 14 y 15, pero separados, y ahí dice primera de Juan. La primera de Juan. Hay un error aquí. Ajá. Uh-huh. Pero es el contenido está ahí. Sí, sí. Podemos Pero observar. medio simpático. Ok. Usted está viendo ahí la versión, la versión griega. Sí. Observa el verso 15. Y en otra versión griega, igual. Verso 15. Están ahí. ¿Sí? Entonces, en la Biblia dinámica decidieron, por ejemplo, en la Biblia dinámica de Jerusalén decidieron eliminarle. Jerusalén 76, que está ahí
Yo no lo tengo eliminado, yo sí lo tengo aquí, mire. En mi De Biblia, Jerusalén dice. esta es Biblia Jerusalén latinoamericana. Sí tengo el verso 15 yo. Como dice el pastor Fabián, igual hay unas traducciones que no sé, no le han puesto. Ok. Bien, entonces, preguntas, por favor, en cuanto a, en cuanto a la tarea, en cuanto al deber, ¿está claro? Sí, completamente claro. Hay que llenar esos 3 cuadros. Sí. Sí, en el primer cuadro, la interacción entre varias Biblias nos ayuda a nosotros a hacer un análisis del texto. Sí, por eso se llama análisis textual. Luego viene la parte histórica, tener información acerca del autor, en este caso Juan. Entonces, toda la información que nosotros tengamos acerca de Juan. Luego, el análisis de los destinatarios. ¿Cuáles eran las características de ellos? ¿Estaban pasando por problemas, por dificultades? ¿Tenían algún tipo de crisis política, económica? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la situación en la que ellos se encontraban? ¿Cuáles eran su trasfondo histórico? Y debemos dejar que el texto bíblico nos muestre todo eso. ¿Ok? Si hay referencias a la fecha, al lugar, al tipo de literatura, al género literario, a las palabras claves, todo eso hay que llenar y completar. Y familiarizarnos con todo eso, eso va a contribuir muchísimo a nuestro entendimiento de tercera de Juan. Pastor, disculpe, ¿le puede poner en el eSword el interlineal Ceballos Plus? Sí. Junto con las paralelas. Junto con las paralelas. Ok. ¿Del verso 15? Del verso 15 que no existe. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Esa es una pregunta que usted puede anotar ahí en el verso 15. Me quedé picado. Sí, pero sí, es válido el hecho de que hay algún detalle que no estamos mirando, que lleva al punto de mostrarnos que algo pasa con el verso 15. Ahora, para ser más precisos en cuanto a esto, recuerde que yo les envié a ustedes esta ayuda, Nuevo Testamento griego con aparato crítico. Tiene esto usted. Usted va, abre Tercera de Juan, se le abre esto, Tercera de Juan, y podemos ir al versículo 15. ¿Ok? No hay nada en el aparato crítico que nos diga a nosotros por qué el versículo 15 no está ahí. Aquí debería, en la parte de abajo,
En la parte de abajo nos muestra las variantes. Entonces, en verso 4, sí. por ejemplo, charán, ¿sí? En el texto receptus aparece. Del texto receptus traducen la versión Reina Valera 60. Aparece. Pero en los manuscritos aparece el artículo te charín. Entonces aquí hay una diferencia textual. Lo mismo que nosotros estamos haciendo en español, pero esto en griego. Aquí nos ponen, en el aparato textual, que es lo que está en la parte de abajo, nos ponen todas las variantes que han encontrado. Es decir, al comparar los 5,000 manuscritos, ellos encuentran ciertas variantes. Y estas variantes las ponen aquí. En el versículo 4 hay una variante, en el verso 5 hay una, en el 7, en el 8 hay todas las variantes. En el 15 no hay nada. Así es que hay alguna otra razón por la que hay problemas con el verso 15. Alguna observación que no sabemos todavía. Ahora, obviamente hay libros especializados en cuanto a esto. Entonces, yo tengo algunos, por ejemplo. Yo iría a consultar notas textuales. No hay nada ahí. Iría a consultar sí hay un detalle aquí. Observe esto que dice aquí. Después de onoma, varios textos tardíos, y estos son los textos tardíos. Testigos tardíos, pastor. Varios testigos tardíos, perdón, añaden la forma litúrgica. ¿Sí? Entonces observe. Onoma. Esta forma litúrgica. ¿Sí? Pero el versículo 15 está ahí. Pero en algunos manuscritos han encontrado que después de este onoma llegan a poner este. Amén. Cosa que no aparece en nuestras Biblias en español. Claro, eso es una adicional. Es una adicional. No, algo pasó por ahí. Ok, el aparato crítico de esta, no. El aparato crítico de esta, Adelfos, no, está el verso 15 ahí. Ayuda gramatical, explorador de manuscritos. No. Lo que yo haría es, si me interesaría mucho saber la razón, es revisar comentarios. Debe decir algo. Pero al final podemos hacer ese trabajo si queda alguna duda, alguna inquietud, pero hay algo que pasa ahí en ciertas
versiones. Ok, ¿alguna otra pregunta más? No, ok. Entonces, vamos a dejar nuestra clase ahí, por favor. Y hagan sus deberes, por favor. No se atrasen a las clases, por favor, y no dejen de venir a una clase, porque realmente todo es secuencia. Si usted pierde algo, si usted pierde parte de la información, va a tener dificultades con esto. Recuerde, súper importante interactuar con el texto para observar esas diferencias y que esas diferencias generen en nosotros las preguntas y las inquietudes que saltan a la vista cuando nosotros llegamos a leer el texto bíblico. Y familiaricémonos con el contexto histórico. ¿Quién era el autor? ¿Qué características se dan del autor? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuáles son sus características, sus problemas, sus dificultades, sus luchas, sus pecados? Todo el trasfondo de los destinatarios. ¿Ok? Y vamos avanzando poquito a poquito. Ok. Preguntas, dudas, si no podemos despedirnos. Ok. Oremos entonces. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que este ejercicio de 10 semanas que vamos a hacer al interactuar con Tercera de Juan pueda servirnos de provecho, no solo para saber la mecánica y las herramientas de cómo hacerlo, sino realmente que tú puedas mostrarnos y enseñarnos la verdad, las verdades que tú quieres compartir con nosotros a través de esta pequeña carta, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Saludos, bendiciones para todos. Gracias, hermanos. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones, Pastor, hermanos. bendiga a todos. Una linda noche. Hasta luego. Cualquier colada morada que ya estén planeando, acuérdense. Pero por el pan ha de ser, pues, no por la colada. Y es que es colada, viene con el pan, pues. Sí, ya te conozco. Chao, hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones para todos, bendiciones. Cuídense de las granizadas por allá. Bendiciones. Gracias. Está bien.